El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 23 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Jessino Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento simplemente un dato antes de dar paso a nuestro primer invitado, que me dicen que ya lo tenemos vía telefónica sobre el telón de fondo de esta crisis. En principio, el tipo de cambio oficial ya superó los 26 bolívares por dólar. Y un dato, a propósito de un tema que hemos venido analizando y que lo seguiremos haciendo en los próximos días, Colindustria reportó decrecimiento del sector en el primer trimestre de 2023. Estas no son las mejores señales ni los mejores augurios para este año que corre. Luigi Picela lo tomó de Monitoreamos, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Colindustria, informó que en el primer trimestre del año el sector industrial registró un decrecimiento respecto al mismo periodo de 2022. Este decrecimiento ha venido cediendo, es decir, enero y febrero fueron meses muy fuertes. En algunos sectores como el farmacéutico y alimentos se pudieron recuperar un poco, dijo en una entrevista. Según sostuvo que el desequilibrio que se registró en el último cuatrimestre de 2022 y los dos primeros meses de este año ocasionó pérdida de poder adquisitivo y afectó el poder del consumo. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, el poder adquisitivo, tomando en consideración, bueno, la decisión ejecutiva de no hacer o anunciar ningún ajuste en el salario en nuestro país. Tenemos en la línea telefónica a alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata de Oscar Mesa, que está al frente del CENDAS, el Centro Venezolano de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Antes de entrar a hablar acerca de la canasta alimentaria, la canasta básica, según los datos que ustedes documentan, yo le pedí un comentario sobre este decrecimiento en el caso concreto del sector industrial, que responde, entre otras cosas, a la pérdida del poder adquisitivo de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, hasta el mes de octubre, con los datos que teníamos en el mes de octubre, era posible prever que la inflación fuera a descender hasta un dígito en este año 2023. Y además, estoy hablando del mes de octubre del año pasado, los 2 meses que seguían, noviembre y diciembre, son 2 meses que se caracterizan por mayor dinamismo en la economía, un mayor consumo, ventas, etcétera, ¿no? Pero eso fue hasta octubre. Como tú sabes bien, luego en noviembre tuvimos una devaluación, finales de año también, y eso afectó sin duda alguna las previsiones que se podían tener con base en los números hasta el mes de octubre. Y efectivamente a partir de ese momento hemos tenido un decrecimiento del poder adquisitivo del salario mínimo, que terminó afectando, por supuesto, el consumo en el mes de diciembre, que era el mes en el cual se esperaba una recuperación para de alguna manera consolidar el rebote que habíamos tenido a lo largo del año. Bueno, eso no ocurrió así. En el mes de diciembre ni las cifras ni el consumo aumentó de la manera como se esperaba, siendo como se sabe, pues una estación de alto consumo. Y la razón fundamental, aparte de los problemas económicos, digamos, macroeconómicos, está en el microeconómico, que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario. Es un poder adquisitivo que apenas se recuperó en marzo del año pasado, cuando se aumentó el salario a 130 bolívares. Veníamos de 7. Hay que recordar que en febrero del año pasado el salario mínimo eran 7, de manera que eso prácticamente era equivalente a $1 y un poco más mensual.
Eso se recuperó a 6,1% de poder adquisitivo respecto del precio de la canasta alimentaria en el mes de marzo, y eso cayó hasta este mes de abril que estamos reportando a 1%, es decir, un salario mínimo de 130 bolívares equivalente para este momento y con el tipo de cambio que tú mencionabas ahora, estamos hablando de $5 mensuales, y eso apenas permitía adquirir en el mes de abril 1 litro de aceite. De todos los 60 productos que tenemos allí, bueno, pues podía escoger otro que estuviera en ese orden, pero hemos escogido eso porque estaba incluso un poco por debajo de los $5. Es lo único que se podía adquirir con un salario mínimo, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Bueno, como la mayoría de los trabajadores los pensionados ganamos exactamente $5 mensuales. Por si acaso alguien se pregunta que quién ganan $5. Bueno, los pensionados ganamos $5 mensuales. Bueno, ganamos entre comillas. Hemos cotizado a lo largo desde que estamos trabajando para tener una pensión que nos permitiera vivir. Y también buena parte de los empleados públicos tienen como máximo un salario que puede ser equivalente al salario promedio de un docente. Estaríamos hablando de unos $30, $32. En el sector privado, donde los salarios son un poco más altos, $120, $140, $160 mensuales, pero la canasta alimentaria, por lo menos del mes de abril, se ubicó en $526.27. De manera que es muy difícil que con un poder adquisitivo de la mayoría tan deprimido como el que tenemos, que los industriales esperaran, optimistamente que se pudiera recuperar el crecimiento económico. La verdad es que me llama la atención que con industria necesita una investigación para constatar que la demanda básicamente cae como consecuencia de estos salarios y estas pensiones miserables que tenemos los trabajadores. La verdad es que eso se podía constatar perfectamente en el dinamismo, pero si se concentran los empresarios solamente en el 10% de los que pueden adquirir su producto, bueno, efectivamente por eso entonces será que la oferta que podemos comprar la mayoría se la están haciendo los chinos por un lado, los productos turcos que se están importando y nuestros amigos cariñosamente llamados los gochos, que también compiten fuertemente con su feria y son quienes atienden a la mayoría. Entonces, digamos, ojalá que en Colindustria puedan entender eso en algún momento. Tienen un buen equipo económico y creo que no va a ser difícil que lo puedan entender. Sigo aquí por si acaso. Hablemos acerca de la canasta alimentaria familiar. Usted ya adelantó algo, pero el dato duro, entiendo, es que se ubicó, según digamos, el trabajo que ustedes realizan periódicamente, en $526.27 en el mes de abril. La verdad, pienso que ahora mismo no sé cuántas familias en Venezuela tendrán la posibilidad de cubrir estos gastos, tomando en consideración, bueno, la desaparición prácticamente del sueldo mínimo. Pienso también en los pensionados. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente ese es el resultado del último reporte que hemos publicado, correspondiente al último mes, por supuesto, concluido también, que es el mes de abril. En este mes de mayo probablemente las expectativas de un ajuste del salario mínimo sí se van a sentir en los precios. Ya se siente, por ejemplo, en las tarifas del transporte urbano, y bueno, obviamente, por supuesto, lo vamos a medir. No se produjo un aumento de salario, pero fíjate, María Alejandra, vale la pena que precisemos que el gobierno ha podido salir de una mejor manera respecto del ajuste del salario mínimo. Bastaría con que cumpliera la promesa que hicieron en el 2018, cuando dijeron que el salario mínimo era equivalente a medio petro, es decir, $30. Eso no lo cumplieron en el 2018, llegamos al 2021 con una reconversión, y luego en el 2022 hicieron el ajuste. Bastaba que el presidente dijera, no vamos a poder aumentar el salario porque no hemos logrado un consenso en la mesa de diálogo social, que pareciera que es una de las razones, ¿no? Y la otra, por supuesto, este desorden económico y la corrupción, obviamente. Pero si hubiese ajustado el salario
al menos a los $30, que era su valor en marzo del año pasado, al menos era lo mínimo que esperaba la gente, y de paso cumplía la promesa de que efectivamente el salario mínimo iba a mantener su valor, aunque no lo mantuvo, por supuesto, a lo largo del año, pero bueno, se podía recuperar siquiera en términos políticos, lo podía decir el presidente, ahora en el 1 de mayo. Bueno, no lo hicieron así, lo que demuestra que, bueno, que o no tienen ingresos suficientes o no les importa la situación de los trabajadores y de los pensionados, que es una situación muy extrema. Efectivamente, esto se narra en el extranjero, a cualquier medio de comunicación, y no lo entienden y creen que es una exageración de parte nuestra. No creen, por ejemplo, la situación que se está viviendo también con los militares y con los policías, en cuanto, me refiero a quienes cumplen su trabajo de manera legal y correcta, ¿no? Es decir, no se puede vivir con esos salarios, ni siquiera en ese sector de los militares tan protegido por el gobierno. En consecuencia, efectivamente, este es un problema serio que el gobierno ha podido, repito, resolverlo al menos de esa manera, simplemente concretando una promesa que hicieron, y eso me lleva a pensar que si el gobierno ni siquiera pudo hacer eso, no se les ocurrió o no lo pudieron hacer el 1 de mayo, bueno, uno tiene la duda de si efectivamente van a indexar los bonos, que fue lo único que se ajustó, a partir, por ejemplo, de este mes de mayo, del mes de junio, por lo menos, ¿no? Porque si no pudieron cumplir ni siquiera con la expectativa que habían en la calle, incluyendo su propia gente, que rechazó obviamente lo que hicieron, bueno, tenemos suficientes, digamos, demostraciones de incumplimiento como para pensar que el gobierno vaya a cumplir con la indexación de los bonos que fue finalmente lo que se ajustó, y que, por cierto, a estas alturas se habla de que algunos se han recibido. Bueno, una vez más tenemos que decir que esos bonos son a discreción, que no se reciben con regularidad, que no los recibimos todos, en este caso estoy hablando de los pensionados, y que por supuesto tú no puedes contar con eso para nada. O sea, si no puedes contar con los $5, bueno, obviamente tampoco puedes contar con eso. Pero además hay un dato que vale la pena que se resalte, porque se dice poco. Una de las razones también del aumento de los precios está en lo que significa el peso que tiene el IVA del 16% y del 3% que te cobran cuando tú pagas con dólares. Eso equivale aproximadamente al 20% por lo que tú compras, y te estoy hablando de comprar bombillos que se queman como producto, por supuesto, de los apagones y de los bajones que tenemos de tensión en la electricidad. Eso incrementa sin duda alguna los precios y y aunque el gobierno no pudo ajustar los salarios, sí ajusta, como lo hizo desde el año pasado, los impuestos. Y fíjate que no baja el IVA. En esta circunstancia ni siquiera ha podido decir, vamos a cumplir con la actualización del valor del salario mínimo a $30, y además vamos a bajar un punto del IVA, de 16 a 15. Bueno, no lo hicieron, porque de ahí es que el gobierno tiene probablemente la mayor cantidad de recaudación tributaria. Pero adicionalmente, si tú pagas con $20, también te están cobrando 3% de lo que llaman ellos, por supuesto, como siempre lo hacen eufemísticamente, un impuesto a las grandes transacciones en divisa. Imagínate tú que tú pagues $20 o $50, como nos ocurre, porque estoy hablando con factura en la mano, porque me puse a calcular cuál era el impacto de una compra que hice de unos bombillos que se quemaron producto de los problemas de electricidad, y bueno, efectivamente eso significa 20%, más de 200 bolívares en una compra que equivalía a unos 1.200 bolívares si no me cobraran esos impuestos. Bueno, tú tienes allí también una de las razones que se oculta, que a veces nosotros mismos los analistas no ponemos en blanco y negro, y también hay que decirlo porque eso impacta en los precios de los productos, y nos impacta no solamente a los consumidores, también a los productores y a los comerciantes, ¿no? Sí, si me permite, Oscar Mesa, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Eso quisiera ahondar en el dato duro, insisto, ¿no? Ya la canasta alimentaria, solo alimentos, superó los $500 mensuales en nuestro país. Al regreso, quisiera conocer los detalles de lo que, digamos, han
documentado ustedes en el mes de abril, los productos que más han subido, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entiendo que muchos de estos bonos no llegan a la población adulta, es decir, a los pensionados, simplemente para la población activa, el impacto que esto puede tener para los efectos del tema que estamos desarrollando la mañana de hoy. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. De seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la canasta alimentaria familiar, que ya superó el límite de techo de los $500 mensuales. Nos acompaña Oscar Mesa, director del Sendas, quien conoce perfectamente el tema. Yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con los detalles del dato duro, el dato grueso, cuáles son los productos que más aumentaron de precio, por ejemplo. Y en segundo lugar, entendemos que estos bonos que, bueno, ha elaborado el equipo de Nicolás Maduro no llegan a toda la población, y específicamente a los adultos mayores. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, creo que decía sobre los bonos justamente que esos bonos son a discreción, como siempre lo han sido. Eso no es de ahorita. Desde cuando comenzó esta crisis que vivimos con la pandemia, también se repartieron bonos y eso no llegaba a todo el mundo, pues, a un grupo, creo que seleccionados políticamente. Perdón, pero por supuesto no es un bono que te llega ni con seguridad ni nos llega a todos, como efectivamente no ha llegado. Pues yo veo en las redes que están pagando un bono, y bueno, por lo menos a mí como pensionado no me llega ninguno de esos bonos, así que tú no puedes contar con eso, y aun cuando te llegara tampoco es suficiente, por supuesto, pero ni siquiera puedes contar con eso porque no hay ninguna garantía de que te pueda llegar. Y aún sumando todos esos bonos, en el caso de que te llegara, bueno, eso queda muy lejos todavía de lo que significaría siquiera lograr unos $100, que es lo que requiere una persona, seas tú o cualquiera de los amigos que están en la estación y yo mismo, solamente para sufragar los gastos de alimentación. Es decir, una persona necesita por lo menos $100 mensuales, quizá un poco más ahora con el precio de la canasta alimentaria, pero bueno, vamos a colocarlo en $100 para mayor comprensión de lo que estamos diciendo.
y eso está muy lejos de los $5 que estamos devengando los pensionados y por supuesto quizás los empleados públicos entre los bonos y el salario de unos $30 puedan llegar a los $100, pero repito, ese es solamente para el gasto en alimentación de una sola persona. De manera que, por supuesto, si son 5, como estamos viendo aquí, se requieren más de más de $500, y si son 4, pues serán 400, repito, un poco más, porque ya estamos hablando de un pico que se ubica en 26,27, o sea, $500, 526,27, y el salario mínimo es de apenas $5, así que apenas nosotros cubriríamos, si nos llegara el bono de 20, el famoso bono que llaman de guerra, y los $5 apenas tendríamos para cubrir una cuarta parte de lo que requiere un pensionado para cubrir su gasto de alimentación durante un mes. Creo que con eso queda suficientemente claro que aun cuando te pudieran pagar el famoso bono de guerra, en el caso de que además sea actualizado al tipo de cambio, en este caso de 26, eso apenas cubriría, en el mejor de los casos, el 25% de lo que se requiere para cubrir los gastos de alimentación. Y respecto a los precios, bueno, el rubro que más aumentó fue granos, caraotas y arvejas, le sigue pescados y mariscos, carnes y subpreparados también está allí en ese tercer lugar, cereales y productos derivados, luego raíces y tubérculos, salsa y mayonesa, azúcar y sal, leche, quesos y huevos, el café, frutas y hortalizas bajó de precio por razones estacionales, ya tenemos por supuesto el aguacate con mejor precio y otros productos también, el mango también ayuda por supuesto, y grasa y aceite también bajó respecto del mes pasado. Pero si tú te pones a ver el peso que tiene, el peso porcentual del gasto que una familia tenía que hacer en cada grupo de alimentos, pues el mayor gasto estaba en leche, queso y huevos, 21% del gasto se iría allí, 20% en frutas y hortalizas, que es, a pesar de que bajó de precio en el mes, significa la quinta parte del gasto de una familia, ¿no? Son 20% en carnes y subpreparados, proteínas estaríamos hablando de 16%, pescado y marisco 11%, ahí ya tú tienes también 26%, de manera que nada más que con eso que te estoy diciendo, que son, digamos, que son alimentos esenciales, hay que repetir en este caso que estamos hablando solamente de alimentos, son 60 alimentos básicos para una familia de 5 miembros. En consecuencia, por supuesto, no nos puede extrañar que si aumentó el precio, en este caso del rubro de los granos, estamos hablando de granos que antes eran considerados, digamos, de consumo popular, pero en este momento hablar del consumo de caraotas negras se ha convertido casi que en un producto gourmet, ¿no? Y ese producto tuvo un aumento de 13,67%, las arvejas de 13,57% y las lentejas 6,72%. Esos porcentajes deben compararse, por ejemplo, con lo que es la inflación, para tener una referencia, la inflación anualizada de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un problema serio de inflación anualizada por debajo del 5%, anualizada, y tiene apenas creo que 0,3% tuvo en el mes de marzo, es decir, no llega ni siquiera a un dígito, y sin embargo tienen un problema serio, digamos, en términos de lo que puede significar su impacto en las decisiones electorales. Bueno, nosotros registramos en el mes de abril un aumento de 3,9% en el caso en bolívares, pero también habría que señalar que en dólares, y nosotros sí medimos por supuesto el aumento de los precios en dólares, aumentó, estamos hablando de $15,39, que son más de 3 salarios mínimos que aumentó, eso viene siendo 3% en dólares. Esto se dice fácil, pero efectivamente si una familia necesita destinar cada día para comprar los alimentos $17,54, casi prácticamente $18, bueno, un aumento en dólares de $15,39 significa destinar más de 3 pensiones solo para cubrir el aumento en dólares del precio de los alimentos del mes de abril. Bueno, yo tengo que preguntarle acerca, digamos, de este análisis que ustedes vienen haciendo, los cambios que han notado y sobre todo pienso
en que un porcentaje muy alto de la población no tiene para cubrir los gastos de alimentos, ni hablar de la canasta básica familiar. No sé si a estas alturas ya superó los $1.000 mensuales, lo escuchamos. Sí, la canasta básica es el doble de la canasta alimentaria familiar. Así que estamos hablando de una canasta que se ubica en los $1.100 para este momento que estamos conversando. En consecuencia, bueno, muy lejos de lo que puede cubrir ni siquiera unos trabajadores que se desempeñen en el sector privado, que pueden tener, vamos a suponer, $400. Bueno, con $400 no cubren ni siquiera el costo de la canasta alimentaria si la familia tiene 5 miembros. Si la familia tiene 4, pues sí. Pero obviamente no pueden cubrir lo que es el costo de la canasta básica, que incluye en este caso, no estamos hablando de lujo, estamos hablando de gastos de productos de higiene personal, jabón, pasta de dientes, en lo que significa, por ejemplo, el agua también. El agua significa un peso, el agua que nos llega cuando llega, porque está racionada, limitada, bueno, no es potable, no se puede tomar, y en consecuencia un gasto importante que el que se ha tenido que incurrir en los últimos tiempos es en llenar los botellones de 20 litros, y eso significa en dólares $15 cada mes. $15 que antes, que son 3 salarios mínimos cada mes, para un gasto que antes no estaba incluido en la canasta básica. Lo hemos tenido que incluir a raíz de que, por supuesto, tenemos esta situación crítica con el agua, a la que nos hemos acostumbrado. Y por cierto, que te digo que a veces parece que tus colegas no tienen ese problema, porque cuando uno les habla de que no tiene, como el día de hoy, que tengo que aprovechar que ponen el agua para poder lavar, bueno, les parece que es una excusa baladí. Entonces yo digo, bueno, qué bueno que los periodistas no tengan el problema del agua que tenemos el resto de los ciudadanos, pero bueno, el resto de los ciudadanos sí tenemos este problema bien serio, y además esto es un gasto adicional porque esto es inevitable. No puedes tomar, a menos que tengas un buen filtro cuando llegue el agua, repito, porque depende de que llegue el agua, o que puedas hervir el agua permanentemente, ¿no? Pero del resto, la mayoría de cualquier, digamos, sector o un barrio, edificio, tiene que recurrir a rellenar los botellones de agua, y eso por lo menos para una familia de 5 miembros puede significar llenar unos 12 botellones al mes, y al final estamos hablando de un precio que puede estar en ese orden de los $15, ¿no? Entonces, en consecuencia, esto también incrementa por las propias, digamos, la propia ineptitud del gobierno en el mantenimiento de los servicios, y además de ello también, por supuesto, los problemas que tenemos de electricidad que nos llevan a gastos extraordinarios para mantener la nevera o para mantener la iluminación mínima. Bueno, tú tienes que sacar de donde sea, porque esos son servicios fundamentales para poder, digamos, desarrollarse en la cotidianidad. Todo eso suma, aparte de la angustia, de la ansiedad, del estrés que te genera, vivir permanentemente pensando que si la electricidad se va, un bajón de esos fuertes te puede dañar de nuevo la nevera, la computadora, el internet ya sabemos cómo funciona. Bueno, agrégale eso, y por eso que tenemos un nivel de malestar social que nosotros estamos reportando a nuestros suscriptores todos los meses. En este caso estamos hablando del mes de abril. El índice de malestar social es de 42,40 en una escala de 0 a 5. Repito, en una escala de 0 a 5, 42,40. La mayoría de los países no llegan ni siquiera a 1, una escala de 0 a 5. El índice de malestar social, para que podamos comparar, del 27 de febrero de 1989, era de 0,17, es decir, no llegaba al 1%. No habían razones para desestabilizar el gobierno, ni mucho menos para derrocar la democracia, que según dicen los señores que están en el gobierno ahora, el 27 de febrero es el inicio de la revolución socialista. Bueno, en ese año y en ese mes habían problemas, pero medidos, porque pudimos construir, como tú sabes, un índice de malestar social era apenas de 0,17 en una escala de 0 a 5, que puede ser perfectamente el nivel de malestar social de cualquier país de nuestra región, comparado con el 42,40%
que tenemos de malestar social en el mes de abril con los datos del Producto Interno Bruto, es decir, de la caída del Producto Interno Bruto, del precio, en este caso utilizamos el precio de la inflación anualizada de los alimentos, que se ubicó en 492,20 entre abril y abril, una moneda que apenas comparada con el dólar solamente vale 0,04, la exclusión laboral, que es la suma de los trabajadores desempleados y los trabajadores en el sector informal de la economía, incluyendo ahora un fenómeno nuevo, María Alejandra, y es que trabajadores que están formalmente empleados en el sector público o privado tienen que buscar, precisamente para responder a la pregunta que tú hacías, tienen que buscar otros empleos eventuales en el sector informal, prestando servicios técnicos si tienen esa capacidad, para poder de alguna manera, siquiera llegar a los $18 que se requieren para poder cubrir la canasta alimentaria. La tasa de homicidio también está considerada en esta ecuación, de 35,30, y la tomamos del Observatorio Venezolano de Violencia, y el funcionamiento deficiente de los servicios públicos, bueno, es un multiplicador que tenemos allí, castigamos fuertemente lo que es evidente, pues los servicios no funcionan, ni siquiera el metro, y el tipo de gobierno, un gobierno que obviamente no respeta los derechos humanos, un gobierno que se caracteriza por imponer sus decisiones, incluso llevando el salario mínimo a estos niveles de miseria, de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Y eso nos lleva, por supuesto, a un cálculo sobre la base, repito, de una escala de 0 a 5 de 42,40 en niveles de malestar social, que obviamente lo que demuestran es la situación de descontento, incluso de ira que hay en la sociedad, y más aún con las expectativas que fueron de alguna manera frustradas en cuanto a un ajuste siquiera, aunque nominal, del salario mínimo. Oscar Mesa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. ¿Qué pasa por el salario mínimo? Que no sufrió ningún ajuste el pasado 1 de mayo, con el impacto que esto tiene. Nos acompaña alguien que conoce el tema. Servando Carbone es dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y al público que nos escucha.
Con mucho interés de conocer sobre un análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario acerca del dato duro que venimos analizando con nuestro invitado anterior, el director del Sendas, y es que la canasta alimentaria familiar ya superó los $500 en nuestro país. A pesar de estas circunstancias, no hubo ningún ajuste del salario mínimo o las pensiones. ¿Qué impacto tiene esto? Lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, mira, inicialmente aquí estamos resistiendo en Venezuela, los trabajadores que estamos aquí, ante una política criminal de un régimen, de un gobierno que instituye el hambre, la necesidad, la pobreza a la clase trabajadora. Eso viene, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, desde 2018, cuando a través del memorándum y luego a través del instructivos, 2792 y instructivos, bueno, acabaron con nuestros beneficios. El gobierno vio que era una alternativa de ir reduciendo el ingreso que tiene afectación en las prestaciones sociales y bueno, compró la propuesta que viene ejecutando el sector empresarial, eso hay que decirlo en forma transparente, porque después de efectuarse en Venezuela las reuniones de diálogo social en abril, bueno, el gobierno tomó nota de lo que aplica el sector empresarial, que es sencillamente pagar un salario mínimo como establece la ley y bonificar el salario dándole a los empleados privados una cifra en dólares, la cual es tan elevada que prácticamente forma parte de lo que hoy vende el gobierno, el salario mínimo, el ingreso mínimo, el ingreso total. Y bueno, realmente con esta crisis que tenemos, donde hoy, por ejemplo, el salario con el dólar a 26 bolívares el dólar, cada dólar, está en $5 y eso va cada vez disminuyendo. Bueno, prácticamente ese salario y que va impactado con el bono vacacional y el bono de fin de año es lo que impactaría en las prestaciones sociales, las cuales son casi nulas o desaparecidas. Y entonces la teoría es vivir al día, vivirlo con lo que te da el gobierno y bueno, lamentablemente no hubo un ajuste por ahora del salario mínimo, sino, como lo hemos indicado, la bonificación, tanto en lo que tiene que ver con la alimentación, tratando inclusive con una política criminal, tocar el tema de incrementar bastante el tema de la alimentación, a sabiendas de que hoy estamos pasando hambre o es complicado llegar con tus ingresos a poder adquirir productos básicos de la canasta básica alimentaria. Aunado a esto, entonces implementa a partir de febrero un tal bono de guerra, en una guerra que, claro, es verdad, guerra que libra el gobierno contra los trabajadores, estamos en una guerra para sobrevivir, ver cómo hacemos, porque además, inclusive, en una política muy abierta, ha mandado a matar tigres a los trabajadores del sector público para sobrevivir. Entonces, esto es una política criminal, una política instrumentada y que está ejecutando el gobierno. Y bueno, nosotros como trabajadores estamos en la calle luchando porque hacerle entender no solamente al gobierno, sino a los hermanos dirigentes sindicales de otros países y a la Organización Internacional de Trabajo, a las Naciones Unidas y a todos los entes internacionales, bueno, de que aquí se violan los derechos humanos de los trabajadores. Ahora, usted compara esta política del equipo de Nicolás Maduro con lo que ocurre en el sector privado, pero yo le diría que nada más alejado de la realidad. Nos decía nuestro invitado anterior, Oscar Mesa, que en principio el tema de los bonos es absolutamente discrecional. No existe la certeza de quiénes van a ser beneficiados por esta decisión. Le pediría un comentario al respecto, en primer lugar, y en segundo lugar, entendemos que los pensionados no están incluidos en esta lista de beneficiarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, inicialmente el primer asunto que sucedió antes del 1 de mayo es que al sector militar activo le otorgaron sendos bonos de aproximadamente 5.600 bolívares para un primer teniente, hasta unos 25.000 bolívares
a un general en jefe, por ejemplo, el señor Padrino, ¿no? Eso a lo que están aplicando a la administración pública, a todos los empleados que ellos venían de forma sistemática otorgando 500, 750, luego 770 y ahora 750, una política que, bueno, no llega ni siquiera a rozar, o como dice el artículo 91, a tomar como referencia la canasta alimentaria. Bueno, esta gente simula y habla de un salario, un salario ingreso, la palabra ahora es ingreso mínimo, que en lo cual ellos involucran el salario mínimo, que es 130 bolívares, involucrarían el bono de guerra que están dándolo a los activos de la administración pública. Ahora están pagándole 1.100 bolívares a los que reciben, bueno, los activos, y a los que reciben ticket alimentario 1.100 bolívares. Perdón, 750 bolívares, discúlpame, 750 bolívares. A los jubilados de la administración pública que no reciben ticket le depositaron 1.225. Ya los pensionados del Seguro Social le pagaron 500 bolívares. Esto lo cruzan automáticamente por Patria. Quiere decir que un pensionado hoy, María Alejandra, tiene un ingreso de 130 bolívares más 500 bolívares que le otorga el gobierno a los que tienen suerte, a los que tienen patria. Porque los que no tienen patria, porque el único mecanismo que te puedan llegar los bonos es que te metas en patria, no hay otro mecanismo. El tema de los tickets alimentarios, que lo recibimos poco de la administración pública, sus jubilados, bueno, sí pagaron por patria los 750 bolívares y ahora depositarán los 1.000 bolívares correspondientes en la nómina, porque el término de la tal indexación que había dicho Nicolás Maduro no está en la Gaceta Oficial. Dice el gobierno podrá ajustar, queda su término de podrá, y entonces, bueno, nosotros recibiremos a final de mes 1.000 bolívares, y los jubilados que no venían recibiendo tickets, como por ejemplo el sector de los educadores, el sector de salud y otros sectores de la administración pública, algunos ministerios, que sus jubilados no recibieron un ticket, entonces le hicieron una componenda ahí de bono de guerra y tickets de 1.225 que ya se los depositaron. Esta política es una política netamente criminal y si es verdad, no se asemeja en nada porque el dinero hoy no alcanza. Los automercados están vacíos, tienen bastantes productos y hay bastantes cosas que comprar. El tema es que ahora somos mucho más selectivos y estamos en una política de guerra, en verdad, buscando lo necesario para poder comer o para poder subsistir. Y consideramos que, bueno, esto el gobierno lo utiliza como un gran logro, pero es contradictorio para los que venimos inclusive y acompañamos al proceso revolucionario, que el tema de las prestaciones se haya echado al piso. Luchamos porque en el año 97, la tripartita, y se llamó trimaldita y lo que sea, pero hoy el quehacer de facto de lo que está haciendo Nicolás Maduro, su gobierno y su grupo económico, es una política criminal de destrozar. ¿Por qué? Porque fíjate, fuera de esto, de las prestaciones, tenemos más de 3 años que no tenemos caja de ahorro, los aportes se nos quitan y no nos los depositan. Si tuviésemos como alternativa en una economía como esta, hiperinflacionaria, tuviésemos la alternativa de la caja de ahorro, que en muchos casos nos ayudó a los empleados públicos a salir de varias cosas. Bueno, es que no tenemos nada, ni prestaciones, ni caja de ahorro, y ahora esta política criminal. Si me permite, invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera preguntarle qué hacer, es decir, si hay discusión interna entre los sectores de la administración pública, eso en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, preguntarle el impacto real que esto tiene, porque el sueldo ha desaparecido, el mínimo. Además, por otra parte, ¿qué ha dicho la OIT? Los bajos salarios fue una de las primeras razones para incluir a Venezuela en esto de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación económica de nuestro país, el telón de fondo de esta crisis. Nos acompaña Servando Carbone, dirigente sindical. Yo les hago algunas inquietudes y le doy la palabra para contestar al cierre. En principio, si hay discusión entre los factores de administración pública con relación a este tema, la decisión de no ajustar el salario mínimo. Eso en primer lugar, el impacto que esto tiene desde el punto de vista social. Y por otra parte, le preguntaba acerca del papel de la OIT, tomando en consideración que los bajos salarios figuran entre las razones para incluir a Venezuela en esto de la comisión de encuestas de la organización. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente es correcto, nosotros hemos diseñado una estrategia de unidad que es una Comisión Nacional de Conflictos que se reúne frecuentemente y estamos tratando de unificar que las acciones sean conjuntas, de tal forma de hacer acciones de unidad. Por ejemplo, el día 29 estamos todos convocando, va a haber una rueda de prensa el día de hoy, para los jubilados y pensionados, que es el Día del Adulto Mayor. Vamos a estar en Plaza Carabobo. Vamos a salir de ahí y eso va a ser anunciado el día de hoy como objeto de protesta en referencia a la indolencia que presenta el gobierno, el régimen, ante los adultos mayores, los jubilados y pensionados de Venezuela. Eso es patético, es público y notorio. Entonces, hay acciones y estamos haciendo el diálogo, estamos tratando en lo posible de tener una unidad de acción ejecutiva, a pesar de que, bueno, que existen algunos factores que no ven en algunos partidos políticos, pero bueno, estamos en ese camino, y eso le preocupa al gobierno porque no hay participación de partidos políticos. Esto es una acción netamente natural y sindical, de autonomía sindical, así lo revelan los servicios de inteligencia del gobierno, y bueno, lo estamos haciendo a nivel nacional y eso va repercutido. De hecho, si te ves en el informe de la Comisión de Conflictos, la ONG, verás que han incrementado ese tipo de protestas, ¿no? Y con respecto con el tema de la OIT, bueno, la OIT está bien preocupado, y además, que quiero decir con toda responsabilidad que la UNT y CODESA, lo hemos dicho, en abril no estuvo de acuerdo con el manifiesto que estaba ahí, que decía que el gobierno ha cumplido con creces avances significativos. Y bueno, hoy
da el traste de que realmente no hay avances significativos. Hay preocupación, y eso te lo comenté y lo he comentado en el programa anterior, cuando en el último Consejo de Administración, que recientemente en marzo, tanto la presidenta del Grupo de los Trabajadores llamó la atención al gobierno de Venezuela, que primera vez en un tiempo de 2-3 años que apoyaba las recomendaciones del Grupo de Trabajadores, de un sector que tiene internamente ahí de la ultraizquierda, pero en esta oportunidad no puedes borrar lo que está sucediendo, mucho más cuando en este momento, y se aprobó en Consejo de Administración, hay una queja que es de los trabajadores, que es la 3277. La otra queja que generó la comisión de encuesta que tú mencionas, María Alejandra, fue la 2254 de los empleadores, y evidentemente hay matices diferentes. Los grandes patronos, que son los empleadores, y el gobierno se ponen de acuerdo, pero esto es una queja que están haciendo productos de los trabajadores. Entonces, en estos días, del 5 al 16 de junio, es la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, y es de carácter obligatorio su presencia personal. O sea, hay que hacer presencia ahí, no va a ser virtual. Un poco para ir tumbando el tema de todo lo que fue la tragedia del COVID, que va a ser presencial. Y bueno, lamentamos profundamente que ya el gobierno designó a los delegados, excluyendo a la delegación de la CODESA, de UNET y la CUTV una vez más, y habiendo la oportunidad, porque los delegados se escogen por comisiones, habían 6 comisiones, había la oportunidad de oro que el gobierno seleccionara a un delegado por cada central, pero no lo hizo. Colocó a sus delegados, colocó a quienes están sentados en la mesa, a quienes han aupado a esta política criminal, como son, bueno, la Central Socialista Bolivariana, lamentablemente los compañeros de la CTB, Alianza Sindical Independiente, y la CGT, quienes se han prestado, quienes no han tenido una política dura, pueden haber tenido un documento, alguna cosa, pero no han tenido una política dura, como la ha tenido la UNT y CODESA. Por cierto, esta queja 3277, la bandera, la UNT, y es un dolor de cabeza porque a la larga, María Alejandra Trujillo, y nuestros oyentes, el día de mañana se pueden convertir en una comisión de encuesta completamente diferente. Y quiero dejar eso claro, porque los intereses de los patronos son diferentes a los intereses de los trabajadores. Por eso es muy importante, por eso es que nos excluyen, y hemos hecho saber, y con informes a la OIT, y hay gran preocupación, déjame decirte de forma extraoficial, hay gran preocupación porque ellos han tratado de fecundar el diálogo a pesar de que saben que están frente a un gobierno que no cumple, pero hay gran preocupación en el efecto del diálogo, y especialmente por la fijación del salario, porque no solamente porque lo diga el convenio 26 de la OIT, que es lo que está cuestionado, es que también la ley orgánica del trabajo actual, aprobada por Nicolás Maduro y por la propia Central Socialista Bolivariana impuesta, indica la irracionalidad de los derechos, la primacía de la realidad, y el tema del salario, que es la fijación, que debe ser un monto adecuado que debe cubrir como referencia a la canasta alimentaria. Entonces, todos esos elementos, el gobierno no le importa, nosotros vamos a impugnar y no le importa que impugnemos, pero este juego es así, este juego es jugando en el tablero de los trabajadores, no en el tablero del gobierno. El gobierno lo que hace, como he dicho en muchas y repetidas oportunidades, nos coloca las cosas ahí y nos da todos los elementos para denunciarlo. Seguiremos denunciándolo en las instancias que tengamos, inclusive, y repito, hasta la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, y seguiremos en la OIT adelante en la defensa de los trabajadores. Servando Carbone, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente sindical de UNET, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterina Manzano, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.